Buenos días a todos los que nos seguís a través del Zoom Cámara, este webinar. En el día de hoy, en el ámbito de cámaras de Asturias, buenos días a los presidentes de la Cámara de Avilés, Luis Noguera, buenos días, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón, gracias por participar y, por supuesto, muchas gracias a Pablo Junceda Moreno por prestarse a hablarnos cómo se lidera una empresa, en el fondo también, como es un banco, en tiempos de crisis. Como bien saben, el formato siempre es el mismo. La idea es que haya una primera exposición por parte del ponente, vamos a llamarlo así, y a continuación pues iremos intercalando preguntas los presidentes de las cámaras y también con las preguntas que nos trasladéis a través de la aplicación en el botón donde pone preguntas y respuestas. Iremos intercalando. Tiene una duración de 1 hora y espero que sea de su interés. Hemos combinado pues traer líderes nacionales y también líderes asturianos que dirigen empresas. Pues nada, presentar Pablo Junceda Moreno, que bueno, es muy conocido evidentemente en Asturias, pero bueno, voy a dar algunos datos. Su director general del Banco de Sabadell, director territorial del Noroeste y director general del Sabadell Herrero y Sabadell Gallego. El director territorial y máximo responsable del negocio del Grupo Sabadell, el Principado de Asturias, Comunidad de Galicia y León, con la máxima responsabilidad de gestión sobre las 2 marcas locales del grupo, de las que ostenta la dirección general de la marca. Su trayectoria, bueno, pues es muy amplia. Desde el año 1992 se incorpora al Banco Herrero, director de oficina, director de zona de banca comercial, director regional de banca de empresas, director del territorial del Banco Herrero del 2009, director territorial del Noroeste del 2010 y su director general del banco desde el 2010. Además, ha sido profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo desde el 1994 a 2016 y bueno, también es el presidente del Consejo Rector de Asturias de APD y vicepresidente de APD del Noroeste. Bueno, Universidad de Oviedo es el vocal en su Consejo Social recientemente, miembro del Consejo Asesor del Centro Superior Universitario de Galicia, bien, académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia del Principado de Asturias, miembro de honor del RIDEA, en fin, muchos reconocimientos y premios. Y yo destacaría sobre todo también su capacidad de liderazgo, su capacidad de estar muy atento a lo que ocurre en Asturias, a la realidad de Asturias, además su actitud siempre de colaborar, de arrimar el hombro y de también, y no voy a decirlo de otra manera, las cámaras siempre nos sentimos muy a gusto porque siempre nos está alentando, nos sentimos siempre su apoyo para colaborar y sacar proyectos adelante. Ayer mismo firmábamos un convenio, las 3 cámaras con Pablo, en nombre del Banco Sabadell Herrero, precisamente para dar liquidez a las empresas de manera inmediata en este reto que vamos a tener para ver cómo reactivamos la economía y, sobre todo, como decíamos estos días, salvar el mayor número de empresas, cosa que va a ser fundamental. Y bueno, y sin más, pues ya le doy la palabra a Pablo y que nos exponga un poco cómo es esto de dirigir en tiempos de pandemia una institución financiera como es el Banco Herrero Sabadell. Hola. Yo no sé si estoy ya dentro. Sí, estás, Pablo, sí. Hola, buenos días a todos. Oye, en primer lugar, agradeceros a ti, Carlos, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, a Luis Noguera y a Félix Baragaño, presidentes de Avilés y de Gijón, por permitirme entrar en vuestra casa de las cámaras. Como sabéis, una casa para nosotros, pues para mí en particular, muy querida. Sigo pensando que el que conozca bien el origen y la historia de las cámaras, lo que tiene que tener muy claro es que el futuro que nos viene también seguramente va a necesitar el apoyo y la fuerza de las cámaras y en Asturias de una manera muy especial. Bueno, la verdad, a mí me parecía verdaderamente atractivo participar con vosotros en este, no sé si pequeño debate o en estas reflexiones sobre esto de gestionar en tiempos de pandemia. Y voy a empezar diciéndoos algo que yo creo que es importante, y es que para mí, personalmente, esta situación ha sido una verdadera cura de humildad. Y digo una cura de humildad
porque en estos momentos donde siempre en el mundo empresarial estamos llenos de incertidumbre, ¿no? Pero en estos momentos la incertidumbre que rodea a nuestra actividad empresarial y a nuestra actividad directiva es una incertidumbre, no diré absoluta, pero muy cercana a lo absoluto, ¿no? Y por tanto, ante estas situaciones de incertidumbre, no vale ninguna idea preconcebida y lo primero que tenemos que tener es la humildad, porque yo siempre lo digo, se lo escuchaba a mi suegro, que fue un gran empresario, aquella frase de que para comerciante Dios que sabe lo que va a pasar. Y evidentemente ninguno de los que estamos hoy aquí sabemos de alguna manera lo que va a pasar. Podemos intuir más o menos por dónde deberían o pensamos que van a ir las cosas, pero desde luego yo diría que en esta situación de incertidumbre lo primero que tenemos que tener es humildad. Hay un segundo tema que a mí me gustaría pues trasladaros ahora a todos, ¿no? Yo estoy, al igual que por cierto ya le escuché esta semana al embajador de nuestra casa, a Rafa Nadal, le escuché algo que yo hago mío también, y es que tenemos que trabajar muy claro y con mucha fuerza en estos momentos, muy unidos, para llegar a la normalidad. Hasta ahora hemos estado escuchando esta frase de la nueva normalidad. A mí la nueva normalidad no me gusta demasiado este término, porque a mí lo que me gusta es la normalidad de un gran país como es España, que hacíamos las cosas fantásticas, estábamos haciendo las cosas fantásticamente bien, con unos crecimientos por encima, claramente por encima de la Unión Europea, después de haber hecho grandes sacrificios, y un país que junto con la fuerza de los españoles se ha convertido históricamente en un verdadero ejemplo para todos. Por tanto, yo esto de hablar de la nueva normalidad a mí no me gusta demasiado. Deberemos volver a la normalidad de un país como España, ejemplo en el mundo de muchísimas cosas, y por supuesto a la normalidad de una magnífica comunidad autónoma como Asturias, que también es dentro de España y en el mundo un ejemplo de muchas cosas. Por tanto, yo veréis que no os hablo para nada de nueva normalidad, sino hablo de la normalidad. Quizá esta normalidad saldremos, ayer lo comentaba, un poco más sabios, con más experiencia, pero desde luego yo creo que deberíamos hablar de normalidad y no de nueva normalidad. A mí me encanta la normalidad española y en la medida que con la experiencia de estos 2 meses o estas semanas la mejoremos un poco, sería una normalidad fantástica. Hay otro tema que también me ha preocupado mucho en este proceso de direccionamiento a los equipos, y es el teletrabajo. Nosotros estamos teniendo ya desde los primeros días un índice de teletrabajo en torno al 80-81%, y no del 100%, que podríamos tenerlo del 100%, por una razón, porque se nos considera a la banca como una actividad esencial, como es lógico y todo el mundo entiende, es decir, una economía normal, occidental, moderna, sin banca y sin una buena banca, sería un auténtico desastre, y por tanto por eso se nos ha considerado esenciales. Y hemos mantenido abiertas un porcentaje muy elevado de oficinas, preocupados porque no todos los asturianos, no todos los gallegos, no todos los leoneses podían acceder fácilmente a través de medios digitales al banco. Yo siempre pongo el ejemplo, estos abuelitos de Boal que van a cobrar su pensión, o no sé, de Luarca, de Oviedo, de Gijón, pues evidentemente querían ir a la oficina y por tanto hemos mantenido un porcentaje elevado de oficinas abiertas. Pero lo grueso del banco, en torno a un 80-81%, está en teletrabajo. Y aquí deberíamos hacernos también una reflexión. El teletrabajo es eficiente, sin duda alguna. El banco está funcionando con total normalidad. Ahora, yo me pongo en la piel de la eficacia comercial, y no me pongo en la piel de las grandes corporaciones, sino me pongo en la piel de los pequeños comercios, de los pequeños negocios, de las pequeñas tiendas. No pueden hacer teletrabajo. Y hay muchas compañías que si no tienen el vis a vis con el cliente, difícilmente el teletrabajo les permitirá ser eficaces comercialmente. Y si hay eficiencia, pero no hay eficacia comercial, las cuentas de resultados sencillamente no van a salir. No van a salir. Es una tercera reflexión que me gustaría tener. Hay una cuarta,
que yo también defiendo todo lo que puedo. Y es este concepto del mundo local, esta mezcla entre lo global y lo local. Evidentemente, la globalidad no se va a ver alterada en demasía, pienso yo, es mi opinión, como consecuencia de esta parálisis a nivel internacional. Enseguida volverá otra vez esta globalidad a funcionar. Pero yo creo que va a funcionar de manera distinta y va a funcionar con ciertas limitaciones que hasta ahora no se tenían. Y por eso utilizo este término de local. Mirar, es seguramente, y estoy pensando en un sector que es estratégico para Asturias, por ejemplo, como es el sector lácteo. Desde luego, yo por lo menos seguiré, ya lo hacía, pero ahora más que nunca, seguiré apostando por las marcas locales asturianas, seguiré apostando por el turismo local asturiano, seguiré apostando por los productos y por el comercio local de Asturias. Y esto creo que va a ser una reflexión que nos va a empapar a todos en los próximos meses. Esto no quiere decir que no haya o no tengamos que seguir teniendo transacciones internacionales, que el mundo tiene que seguir moviéndose por esferas internacionales, pero desde luego sí que entraremos en una buena reflexión de la importancia de lo local, en todos los órdenes, y no me quiero restringir solamente al comercio, sino yo creo que en todas las actividades. Y por último, una quinta reflexión que yo me hago durante estos días es que quizá tendremos, no sé, ayer escuchábamos pues a María Neira y a Juan Fuello hablar, con la colaboración, por cierto, de FADE y de las cámaras de comercio, hablando de, bueno, de cuándo podría venir una solución, entre comillas, definitiva a esta pandemia, y que quizá pues en un año o poco menos o un poco más tendremos una solución o una vacuna a este virus. A mí, desde mi función y desde mi responsabilidad, lo que verdaderamente me preocupa también, por supuesto, aparte del sufrimiento de tantas y tantas personas y de tantas familias y algunos amigos que me ha tocado de cerca, es la problemática del virus económico. Un virus económico que no pinta demasiado bien. Yo tampoco quiero ser catastrofista, pero quiero ser realista. No pinta demasiado bien. No veremos la problemática en su crudeza, no tanto en los próximos meses como a partir, sobre todo, del año que viene, pero sí que me gustaría transmitir a los poderes públicos, porque yo creo que en el ámbito social, en el ámbito privado lo tenemos todos claros, es que para el virus económico sí que tenemos una vacuna potentísima y que ha demostrado en la historia que funciona, que es una vacuna que se denomina empresario, empresa, actividad empresarial. Solamente los empresarios, las empresas, son capaces de generar trabajo y, por tanto, de generar riqueza y, por tanto, de generar ilusión y, por tanto, de que esta riqueza se traslade no solo a las familias que trabajan, sino también en forma de los impuestos que pagan religiosamente y de los seguros sociales que sirven para pagar las pensiones. Por tanto, en estos momentos deberíamos pensar en clave del futuro y con la humildad que yo os decía al principio, que apoyando al máximo al empresario, y cuando digo al empresario me estoy refiriendo desde una gran empresa como Renipicot, Hilas, Central Lechera Asturiana, cualquiera que se os ocurra, ArcelorMittal, el grupo Daniel Alonso, cualquier empresa, hasta el pequeño empresario, que es el generador de más del 90% de la riqueza de Asturias y del PIB. Es decir, el comercio de la esquina, la tintorería, la tienda, la churrería, la cafetería, el restaurante. Y por último, esta pequeña entrada que yo preparaba esta mañana, porque, bueno, esto del teletrabajo está muy bien, pero la realidad
es que yo le digo a mis colaboradores, trabajamos más que nunca, a las 7:30 ya estamos en videoconferencias y resulta que a las 11 seguimos colgados del teléfono para ver qué pasa mañana, ¿no? Pero bueno, una última reflexión que yo creo que tiene sentido. En estos momentos, y yo esto se lo digo a todos mis colaboradores, en Asturias, en Galicia, en León, la banca es absolutamente esencial. Y la banca tiene que ser una parte importantísima de la solución. Lo vamos a ser porque nos pilla en una situación muy diferente al año 2008, donde parte del sistema, entre comillas, bancario, básicamente las cajas de ahorros, fueron un verdadero problema, pero sin embargo en estos momentos el sistema financiero está sólido, está con liquidez, está fuerte y por tanto está plenamente dispuesto a echar una mano en todo lo que nos viene a partir de ahora. Pero esto pasa necesariamente también porque desde la humildad también respetemos y protejamos a esos empleados directivos de banca que han estado durante estas semanas y seguirán estando las próximas semanas al pie del cañón, asumiendo los riesgos limitados, porque hemos cumplido todas las normas, pero asumiendo el estar frente a los clientes y abriendo nuestra puerta día a día en los momentos más duros de la crisis. Y yo es un poco el pequeño repaso que os quería hacer. Hablar de lo que va a pasar es complicado, podemos intuirlo, pero desde luego el resumen que yo os diría es que desde esta humildad con que asumimos un mundo completamente distinto al que habíamos vivido hasta ahora, desde luego la clave de todo, y con esto ya finalizo mi primera intervención, la clave de todo, me lo han demostrado cada día, son las personas. Las máquinas tienen que funcionar, pero como yo siempre digo, un algoritmo tirado por ahí solo no vale absolutamente para nada. El algoritmo lo tiene que aplicar e interpretar una persona. Si lo aplica y lo interpreta bien, en positivo y en clave de mejora de nuestra sociedad, será el algoritmo una buena solución. Si no, será un desastre. Pues a partir de ahora vamos, como les decía, quien quiera realizar cualquier pregunta, ya tenemos alguna, que nos la transmita a través de preguntas y respuestas. Y bueno, les animaría para que también saluden y ya planteen alguna reflexión a mis compañeros presidentes de la Cámara de Avilés y de la Cámara Oficial de Comercio de Gijón. Así que adelante, vuestras también un poco la palabra y vamos intercambiando preguntas y alguna reflexión. Adelante, Félix o Luis, como queráis. Bueno, pues si queréis empiezo yo mismo. Perfecto. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Pablo, por esta información tan valiosa que nos pasas. Yo quería empezar con una pregunta un poco que yo preocupa, sobre todo desde el punto de vista del comercio, ¿no? Quizá desde la plataforma que vosotros estáis, desde el banco, esto lo tenéis que tener bastante analizado y quizá nos puedas aportar alguna, aunque comprendo que es una pregunta complicada, pero me gustaría que me dijeseis qué previsiones tenéis en cuanto a la demanda para el consumo, tanto a nivel del comercio como del ocio, como del turismo, un poco qué prevéis que va a pasar de aquí a los próximos meses y los próximos años. Bueno, yo creo que todo es una pregunta que nos hacemos todos y que yo creo que hay que tratar, Luis, de contestar con rigor y con normalidad. Es decir, aquí hay una ecuación muy clara en cualquier empresa, en cualquier negocio, que es ingresos cero durante los últimos 2 meses o casi cero, gastos bastantes. Esto lo saben bien los comerciantes. Ese comerciante que tiene su empleado de siempre, que le resulta complicado, bueno, me meto en un ERTE, no lo hago, no lo puedo, es tan de la familia como yo, le voy a seguir pagando el sueldo, la seguridad social, mis proveedores no los quiero perder, me llaman, es decir, ingresos cero.
gastos. Vamos a poner bastantes y por tanto esta ecuación no cuadra. Y no cuadra si a partir de la semana que viene su comercio, su negocio, empieza a vender por lo menos lo mismo que vendía antes. Y no nos engañemos, probablemente no venda lo mismo que vendía antes. En esta ecuación el resultado siempre es negativo, con lo cual nuestra previsión es que las cosas vienen... A ver, yo que soy de la zona ahí de Navia, pero antiguamente para pasar para llegar a Navia había que pasar por las curvas de Luarca. Caray, vienen curvas, vienen curvas. La banca en esta ecuación va a tener su función. Vamos a tratar de enjuagar y de proyectar toda la liquidez que sea posible, evidentemente muy animados por el apoyo de los avales públicos, tanto del ICO como en el caso del Principado de Asturias, que creo que han sido muy ágiles, y de verdad, ayer lo hablaba yo con Eva Pando, están siendo muy ágiles también en Asturgar, con los instrumentos propios del Principado de Asturias, y vamos a tratar entre todos de enjuagar estas coordenadas para que los empresarios puedan salir adelante. Pero mirad, hay algo que es muy clave, y es que en estos momentos tenemos que intentar por todos los medios que todos los que puedan abran otra vez la persiana, que se queden los menos posibles por el camino y que lleguen a esta visión que yo os decía de lo local, de que puedan abrir y podamos todos los asturianos ir a su tienda a comprar. Esto no quiere decir que no vayamos y no compremos por internet o no sigamos yendo a otros negocios más grandes, pero que de alguna manera sobrevivan. En estos momentos, a mí no me gusta utilizar el término de, bueno, esto es una situación de guerra, ¿no? Bueno, esto es una situación diferente, pero lo importante es pasarla y llegar allí. ¿Llegar a dónde? Hombre, hay que llegar al verano, esto es clave, hay que llegar a las campañas de vuelta al verano. Pero dicho esto, hay que ser buen conductor porque vienen curvas. Nosotros estamos monitorizando diariamente, yo es una de las funciones que hago todos los días a primera hora de la mañana, llamo a mi director de morosidad y le digo, Alfredo, ¿cómo está evolucionando la mora? Y evidentemente la morosidad, y lo hablo con colegas de otras entidades, la morosidad, sobre todo en el mundo de los negocios, está repuntando, creemos que va a repuntar más, pero o permitimos y favorecemos que los comercios continúen abiertos apoyándoles, pero con decisión, con decisión, o si no, esta morosidad, como decimos en banca, la vamos a apuntar en la barra de hielo. Por tanto, Luis, no sé si con esto te contesto. Curvas, por lo menos como las de Luarca, que eran complicadas, y mucho apoyo. Yo diría que los comerciantes no tengan miedo en acudir a su entidad de cabecera y luego de aquí los comerciantes saldrán más sabios, como todos. Señores, hay que tener una buena página web, hay que tratar de vender por internet y como yo recibía estos días de un buen empresario de Cangas, pequeñito, que tiene una pequeña bodega y me decía, oye Pablo, mi vino te gustaba. Dice, hombre, ¿cómo no me va a gustar tu vino? Que además el vino de Cangas, como todo, con moderación, es un gran vino. Pero es que hace mucho que no me compras nada. Digo yo, bueno, véndemelo por internet. Y me llamaba ayer y me decía, ya puedes comprar por internet. Yo no soy muy bebedor, pero ayer compré 2 cajas de la bodega 7 Vidas. Muy bien. Félix, adelante. Bueno, pues nada, buenos días a todos. También, oye, como decía Luis y Pablo, pues oye, un honor estar aquí con vosotros. Y bueno, yo pues también me apetecía, incluso antes de lanzar preguntas a Pablo, pues oye, hacer también una pequeña reflexión pues para todos los que nos escuchan. Bueno, insistir mucho en que en las cámaras estamos al servicio de todas las empresas de nuestras demarcaciones.
Durante todo este periodo hemos estado dando una información permanente, hemos hecho un esfuerzo grande de formación online para que gente que a lo mejor en un momento dado tiene tiempo libre, pues para ayudarles a que estos periodos se aprovechen. Decir también a todo el mundo que, aunque ha sido público, que el presidente del Principado nos ha pedido una serie de propuestas, las hemos hecho públicas. Hemos propuesto 10 medidas bueno, pues que podremos incluso pues desarrollar si queréis. Bueno, yo mencionar solo 2 o 3, y hemos insistido mucho a la Administración de que todas las licitaciones públicas, que por favor que se mantengan, que es muy importante que cuando pase este periodo de alerta rápidamente se reanude en lo posible al máximo toda la actividad para la que las empresas puedan continuar. También hay que repensarse todo este plan de promoción de Asturias. Ya ahora mismo, para este año, los mercados turísticos internacionales van a estar muy limitados. Quizás había que destinarlo más a unos mercados de comunidades autónomas y nacionales. Insistir mucho también que los empresarios en este periodo pues se van a generar un montón de conflictos con proveedores, con clientes que no has podido a lo mejor atender. Bueno, pues que las cámaras disponemos de medios de mediación y de arbitraje que ayuden a poder resolver esos entuertos, que eso es muy importante, y en el peor de los casos, si luego realmente no hay manera de resolverlos y hay personas que realmente por la situación en la que se encuentran no son capaces de salir del atolladero, eso les abre la puerta de lo que se llama la ley de la segunda oportunidad, de poder de alguna manera, e incluso judicialmente, poder reducir o minimizar pues las deudas que puedan tener, que les permita volver a reiniciar su vida, ¿no? Hemos insistido mucho a las administraciones de que en todas las medidas que se están tomando, la empresa tiene que ser el eje que tenemos que apoyar, porque realmente es la esencia de nuestro estado del bienestar. Tenemos que ser conscientes que efectivamente cuando una persona esté en estado de necesidad, pues tenemos que apoyarla, pero el mayor apoyo es darle trabajo, no darle un subsidio. Y quienes realmente generan el trabajo son las empresas y son realmente la base del estado del bienestar. Bueno, pues insistir también que hemos participado en toda una serie de mesas de trabajo con el Principado, que algunas de las medidas que el Principado de alguna manera ha puesto en marcha, el apoyo de Asturgar a los autónomos, bueno, se ha ido adelantando en esta mesa y luego se ha podido concretar en la realidad. Y ahora ya pues quiero dirigirme a Pablo. En primer lugar, darle las gracias. Tenemos pendiente contigo, Pablo, supongo que lo recuerdas, teníamos justo antes del estado de alarma, íbamos a hacerte las 3 cámaras un reconocimiento por realmente el apoyo que nos has venido dando en múltiples cosas y no lo hemos podido materializar, así que estamos en deuda contigo a ver cuándo realmente lo podemos desarrollar, ¿no? Realmente estamos convencidos de que estás haciendo un gran trabajo, a las cámaras nos estás apoyando un montón, de múltiples maneras, nos has apoyado tremendamente cuando se creó la plataforma Atlántico del Noroeste, tenéis una participación tremenda en las 3 cámaras, en todas formáis parte del Ejecutivo, incluso en la Cámara de Avilés, nuestro querido vicepresidente Alfredo es también uno de tus colaboradores más próximos, vuestro director comercial. Bueno, y luego, pues, incluso desde la Cámara de Gijón, pues, el reconocimiento permanente que te hacemos, que año tras año en el stand de FIDMA, pues hacéis el mayor esfuerzo por hacer unas muestras expositivas tremendamente originales, disruptivas, y nos has ido trayendo los elementos más diferentes y con un tremendo interés, ¿no? Lo cual se renueva año tras año pues el interés que todos los expositores y todos los visitantes pues tienen en visitar vuestro stand, ¿no? Y yo ahora ya pues me lanzo un poco a las preguntas. Bueno, yo creo que todo el mundo está muy pendiente efectivamente de los temas ICO, ¿no? O sea, los préstamos ICO es algo que tenemos ahí.
que realmente ayer, que eso sí me gustaría que luego lo contaras, pues un poco hemos firmado un compromiso que incluso pues cuando haya retrasos que se pueda ver ese adelanto y sí me gustaría un poco que nos explicaras un poco a qué se están debiendo esos retrasos, porque realmente en una conversación que tuvimos la semana pasada con el presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, nos decía que no es que ICO esté autorizando, o sea, que a través de un proceso administrativo autorice esos avales a la banca, sino que realmente es la banca la que a través de un sistema, de una serie de sistemas informáticos accede a ICO y es la banca la que coge de alguna manera ese aval que está disponible, ¿no? Con los límites, en las condiciones, etc. Entonces, sí me gustaría que nos explicases, porque hay un poco de desconcierto en general. En un momento dado parecía que era muy fácil acceder y ahora efectivamente está viendo que hay retrasos y hasta el punto en el que el banco está tomando la iniciativa incluso de cubrir ese periodo de retraso, ¿no? ¿Nos podías explicar a qué se debe, Pablo? Sí, bueno, Félix, yo te contaré, primero antes de contestarte a esta pregunta, que voy a tratar de contestarla con toda la claridad que yo pueda. Mira, respecto a la primera parte de tu intervención, yo voy a lanzaros un pequeño guante a los tres presidentes, y es que lo mejor que haríamos cuando ya este desconfinamiento vaya avanzando, que vaya con sus diferentes fases, no es tanto reunirnos para hacerle un reconocimiento a Pablo Junceda, sino tratar por todos los medios de que se haga la Feria de Muestras de Asturias. Esto, Félix, es importante porque podemos convertir la Feria de Muestras, por supuesto, cumpliendo todas las normas de seguridad que nos pidan, en un verdadero, vamos a llamarlo, escaparate de la reconstrucción en Asturias, desde el punto de vista económico. Y ahí, y este es el guante que yo le lanzo a Carlos, que sé que lo cogerá con cariño, y a Luis, ahí es importante que escenifiquemos los asturianos una presencia institucional potente. Es decir, que ayuntamientos como el de Oviedo, por supuesto el de Gijón, Avilés, Langreo, todos el mundo institucional estén presentes de alguna forma en la Cámara como reflejo de una unidad y de una positividad que yo creo que en Asturias en estos momentos necesitamos más que nunca. Así que a ver si puedo entrar en el pabellón del banco en la Feria de Muestras de Asturias este verano, que no sé qué fechas podrían ser, y puedo sonreír y decir, este es el verdadero homenaje que se merecen los asturianos. Volver otra vez a la Feria de Muestras, disfrutar de Gijón, disfrutar de la playa como nos indiquen y sobre todo disfrutar de la fortaleza del pequeño, mediano, gran empresario que siempre estamos presentes ahí en la feria. Y por supuesto, disfrutar de la compañía de nuestros ayuntamientos, que son claves en el futuro de esta reconstrucción de la situación y de esta normalidad. Fíjate que no digo nueva normalidad, Félix, digo de la normalidad. Bueno, a ver, con el tema ICO hay que cumplir, y ya entro en la pregunta directa, en el tema ICO las entidades financieras tienen que cumplir una serie de requisitos formales para que esa operación que yo analizo en el banco, ese riesgo que yo analizo en el banco y que le doy a Manuel, que tiene el comercio de la esquina, yo tengo que pedirle a Manuel, que tiene el comercio de la esquina, igual que le tengo que pedir a una empresa que factura 100 millones de euros, le tengo que pedir una serie de documentación. La documentación habitual para estudiar la operación, ¿vale? Y una vez que tengo el estudio de la operación, el ICO me requiere una serie de documentos y de condicionantes que yo debo de tener archivados en el banco. Cuando tengo todo esto, nos conectamos con el ICO hace el análisis documental que toca y
abona. O sea, nos da instrucciones y se abona. Ahí diría, claro, hemos ido en esta nueva situación pues aprendiendo muchas cosas. Por eso, oye, este documento, no, este otro, esto tiene que ser por aquí, no, esto tiene un aval del 80, en esta situación del 70, en esta del 60. Entonces hace falta esta otra documentación. Esto nos ha pasado a todos los bancos. Hemos tenido que volver a llamar a los clientes. Pero yo ahí diría una cosa, o dos cosas, por lo menos hablando de mi casa. La primera, aquellos clientes que el banco les diga que tienen su operación aprobada, que estén tranquilos, porque la abonaremos con fecha valor. Que hablen con su gestor y que vaya tirando. Oye, es que estoy en descubierto, tranquilo. Cuando se te abonará con la fecha valor y por tanto no liquidarás ningún descubierto y pagarás el tipo que se haya pactado en la operación del ICO. Y segundo tema, que también es importante, el ICO, los fondos se distribuyen, por hablarlo de alguna manera, de acuerdo con la cuota que históricamente hayan tenido. Con lo cual, hay entidades que tienen una cuota, es decir, una disposición de estos avales ICO menores que otras. Algunas entidades, como es el caso de la nuestra, que históricamente siempre hemos aportado y apoyado a la empresa y a las pymes de una manera más, no sé cuál sería la palabra, con mayor volumen, con mayor foco en el mundo empresarial, pues tenemos más capacidad, lógicamente, que otras que lo han hecho menos. Pero el motivo del retraso no es más que ha habido que ir aprendiendo durante estas semanas y acoplando las solicitudes y la información que nos pide el ICO con la información que nosotros teníamos que tener de nuestros clientes. Esto, que ha ido más lento de lo que nos hubiera gustado a todos, a todas las entidades, en las primeras semanas, ahora va a ir desde luego mucho más rápido. Y en todo caso, que los clientes hablen con su gestor del banco porque se harán los abonos con fecha valor, con lo cual el descubierto para ellos debería operar como si fuera un crédito. Y en algunos casos, como bien comentaste, nosotros ayer, el banco y las cámaras, por si acaso alguien, no, yo quiero la tranquilidad de tener mi operación hecha, pues hemos firmado un convenio por el cual hacemos estas operaciones urgentemente de un día para otro a plazo de 3 meses mientras viene el abono del ICO. Es decir, por si alguien no lo tuviese claro, lo vamos a hacer así y las instrucciones en las oficinas ya están claras. No sé si con esto contesto a tu pregunta, Félix. Sí, sin duda que sí. Muchas gracias, Pablo. Sin ninguna duda, una de las respuestas fundamentales al desafío va a ser la agilidad. La agilidad en las medidas, y yo creo que va en la línea correcta de sumar, y por supuesto el guante que lances, Pablo, cuenta con él. Sabes que, y como bien sabe Félix, todo el apoyo al recinto ferial de Asturias, de hecho, ese acto que hubo que aplazar, que espero que volvamos a hacer, se iba a hacer precisamente en el recinto ferial de Asturias, que era un acto histórico, que era la primera vez que los 3 plenos de las cámaras de comercio de Asturias se iban a reunir conjuntamente, precisamente para, con su ADN, ¿no?, lanzar propuestas, que es a lo que normalmente nos dedicamos. Vamos a entrar en alguna pregunta que nos están haciendo. Yo tengo una rápida, Pablo, y que luego ya voy metiendo alguna otra. En uno de los webinars que tuvimos en la Cámara con el exministro Pimentel, nos habló y nos dijo, ojo a la evolución de los tipos de interés. Es una pregunta muy bancaria, ¿Cómo ves el tema de la evolución de los tipos de interés? Mira, yo hace 3 meses te diría, esto es una frase que usa mucho mi presidente, ¿no?, que decíamos, los tipos de interés estarán lower for longer, es decir, estarán bajos durante muchos años. Y yo le escuché a final de año, principios de este año, a mi presidente decir que no, que se había equivocado, que no eran lower for longer, que eran lower forever. Es decir, la previsión de tipos de interés, para comerciante, Dios, esto es lo que decía Pepe Cosmen, que sabe lo que va a pasar, y yo no soy Dios, porque si lo fuese ya puedes entender que no sería bancario, sería otra cosa. Pero yo no preveo
subidas significativas de los tipos de interés. Y siempre pongo el ejemplo. Los 3 presidentes de las cámaras, que sois empresarios, y aunque jóvenes, ya tenéis algunos añitos, habéis pagado tipos de interés del 8, del 10, incluso algunos más. Los tipos de interés van a seguir ultra bajos en una banda muy baja, muy baja. No sé si submarinos, es decir, por debajo de 0, como han estado estas semanas de principio de año, pero desde luego nosotros no tenemos una previsión de subidas de tipos de interés en bandas por encima de la banda muy baja, muy baja. Esto nos permite, de verdad, nos permite asumir un mayor, a nivel empresarial, un mayor volumen de endeudamiento, porque también tenemos que tener en cuenta que cuando la crisis del 2008, el endeudamiento privado de empresas y familias era estratosférico. Y ahí, durante todos estos años, el desapalancamiento que han tenido tanto las familias como las empresas. En estos momentos, el endeudamiento privado de nuestro país no es ni de lejos el que era en el 2008, es mucho menor, y los tipos de interés van a favorecer que para salir adelante igual hay que asumir un mayor endeudamiento. Pero yo estaría tranquilo, por lo menos en el corto o medio plazo, estaría tranquilo. Nos pregunta José Álvarez Almeida, bueno, buenos días, gracias al Banco Sabadell Herrero por el apoyo que estos días vuestros colaboradores nos están ayudando a todos los hosteleros de Asturias en la financiación. Pero una de las preguntas, hacía 2 en la misma intervención, ya creo que has contestado el tema de por qué están tardando los fondos ICO en llegar, que era una de las preguntas, y la otra pregunta, que es ¿cómo ves la salida del sector turístico asturiano? Bueno, yo le oí a algún directivo empresarial decir aquello de que del sector lácteo, Asturias es la leche. Sí, sí, Asturias es la leche, Asturias es el hierro y la industria, Asturias ya no es el carbón, pero Asturias sí es y tiene que ser el turismo. ¿Por qué? Porque tenemos paisaje, porque tenemos paisanaje, porque tenemos gastronomía, porque tenemos picos de Europa, porque tenemos playas a lo largo de todo nuestro litoral, porque tenemos estaciones de esquí, porque tenemos prerrománico. Bueno, podría seguir diciendo cientos de cosas, no sé si cientos de miles, sí, cientos de miles de cosas que tiene Asturias atractivas para el turismo. En un jacobeo que nosotros en Galicia ya estamos trabajando a uña de caballo con potencial el Xacobeo 21. Es que, miren ustedes, Xacobeo 21 en Galicia es la principal amarra a la que se va a unir la economía gallega, pero señores, es que el Jacobeo, el origen es Asturias, y el Xacobeo tenemos que hacer que pase el camino y que reforcemos el camino. Por tanto, Asturias es turismo y si no, no va a ser. Y en esto yo creo que OTEA tiene muchísimas ideas y que las transmite, lógicamente, con toda la fuerza de la unidad empresarial que ellos representan, ¿no? Es decir, cometeríamos un error imperdonable si en estos momentos no nos volcamos todos, instituciones públicas y ámbito privado, con el mundo del turismo de Asturias. Hombre, yo tengo muchísimas ideas. La Cámara de Comercio de Oviedo ha colaborado y sigue colaborando de una manera muy activa en potenciar la montaña central asturiana con el informe sobre Barnal de Pajares, que es perfectamente trasladable a la estación de esquí de Fuentes de Invierno. León lo está haciendo apostando por Leitariegos y apostando por San Isidro. Asturias debe apostar. Está claro que el turismo nacional, nosotros debemos hacer un esfuerzo grande para captarlo. No creo que haya este verano demasiado turismo internacional. La gente no se va a ir a las Bahamas, no se va a ir al Caribe probablemente porque no lo permita la normativa de viajes o porque no les apetezca tanto por seguridad. Pues entonces, hombre, que vengan a Asturias y que vengan a las playas asturianas. Pero claro, las playas asturianas hay que tenerlas cuidadas. No pueden estar llenas ni de campings ilegales, ni de no sé qué cosas, porque esto va en contra de otros empresarios importantes del turismo, como es el empresario del camping. Esto tiene que estar ordenado y ahí tenemos que
tenerlo claro todos. El turismo de Asturias es un turismo que puede ser la solución y la salida de la crisis, y una salida inmediata, porque julio y agosto está ahí, a la vuelta de la esquina. Y era, volviendo, Carlos, a lo que te decía al principio, es importantísimo que no se nos quede nadie por el camino la semana que viene, en junio. Mayo y junio son claves, que no se nos quede nadie por el camino, porque julio y agosto esperemos que la cosa vaya más calmada, que ya estemos en una situación de normalidad y, por tanto, que estén todos allí y que los asturianos y no asturianos este año nos sentemos y digamos, caray, pues yo veraneo en Salinas este año. Bueno, en Salinas, yo tampoco quiero, o en Navia, o en Luarca, o en Llanes, o me voy a conocer la zona de Oscoseo, que es maravillosa, o me quiero pasar en la montaña central o en el Valle de Ayer. Esto es absolutamente clave. Y las entidades, por lo menos en lo que yo represento, o tienen claro esto y apoyan con fuerza esta tipología de negocios y de actividad, o nos habremos equivocado. Yo he dicho en alguna ocasión que alguien que no es útil no vale para nada. Y por lo menos mi entidad va a intentar por todos los medios ser útil en esta situación. Porque si no, nos podéis señalar con el dedo y decir, señores, ustedes del banco no valen para nada y queremos servir para algo, claro. Muy bien. Otra pregunta nos hace Juan Luis. Felicitarte por su intervención. Usted habla de humildad. Si nos vamos al significado de esa palabra, es la virtud de conocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Indudablemente, esta pandemia ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad. ¿Usted cree usted que esto puede hacer que los líderes políticos, que indudablemente dependemos de una manera u otra de las decisiones, tomarán nota de esto? Bueno, mirar, hay una debilidad, y luego no esquivaré la pregunta del tema político, aunque yo de política sé poco, pero a ver, hay una debilidad que a mí me ha preocupado mucho durante, sobre todo los últimos días, y es, yo siempre presumo que el noroeste español somos muy ahorradores, muy por encima de la capacidad o la calidad o el volumen de ahorro que se tiene en otros territorios de la península, ¿no? Como puede ser más bien la zona del Levante o la zona del sur. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta capacidad de ahorro en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, que al final es un 90 y pico % de la economía asturiana, era inferior a lo que pensábamos. Tenemos que empezar a volver otra vez a tener, perdonadme la expresión, esa pequeña hucha por si pasa algo. Esto era muy propio del empresario y del comerciante y de los negocios, sobre todo en Asturias y en el norte en general. Y hemos visto que quizá en el mundo empresarial se ha vivido en los últimos tiempos un poco al día. Yo quiero hacer el análisis y es porque quizá veníamos de la crisis del 2008-2010 y nos estábamos reponiendo. Pero bueno, en todo caso, salvada esta reflexión que a mí me preocupa y que yo creo que tenemos que a futuro ir pensando en que hay que tener una pequeña hucha para situaciones como esta, porque no nos olvidemos, los negocios llevan cerrados 2 meses, no llevan 1 año cerrados. Y en 2 meses estamos viendo una pérdida muy grande de capacidad de liquidez. Pero bueno, a nivel institucional, a ver, yo creo que está muy claro que las necesidades y las deficiencias, con humildad, las deficiencias que tiene Asturias están muy analizadas, están muy claras, y ahora lo que tienen que hacer los poderes públicos, los locales, los autonómicos y por supuesto los nacionales en la parte que nos afecta al Principado de Asturias, es apostar con claridad por 4 o 5 ejes que ya están muy bien estudiados, pero con claridad, Es decir, y cuando digo con claridad, es en unos primeros momentos inyectar toda la liquidez que se pueda, favorecer a nivel de impuestos de todo lo que podamos y a partir de ahí tener claro
que ya no estamos para brindis al sol, ¿eh? Es decir, apostar por el turismo requiere sentarse con las instituciones que representan al turismo y escuchar y hacer. Yo siempre lo digo, me lo has oído alguna vez, Carlos, Luis y Félix, ¿no? Asturias no va a salir de esta con el azar, va a salir con el hacer. Yo no entiendo que tendremos que salir a los mercados internacionales, pero bueno, ¿quiénes son los encargados de vender Asturias en el extranjero? Las cámaras. Pero ¿cómo vamos a fortalecer el negocio internacional de las empresas asturianas sin apoyarnos en las cámaras? ¿Cómo vamos a fortalecer la actividad industrial sin apoyarnos y preguntar a los empresarios que representan al sector industrial? ¿Cómo? No sé, yo creo que en estos momentos los empresarios con sus representantes, FADE, cámaras, como os organicéis, tenéis que estar sentados al lado de los poderes públicos y remangarse y decir, oye, a ver, ¿qué necesita el turismo? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesitan los servicios? ¿Qué necesita el comercio? Si hay un momento para endeudarse y para que las decisiones económicas de la hacienda pública sean decisiones políticas, es ahora. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Estoy intentando decirlo suavemente. Decirlo suavemente. Por supuesto que hay que cumplir las normas que limitan los endeudamientos, por supuesto. Pero en estos momentos, más que nunca, todos los temas de gastos, todos los temas de inversión, tienen que estar dirigidos en clave política. Y cuando digo en clave política, es en clave política sensata. Y los políticos les pagamos para resolver los problemas. Son gente que tiene capacidad de resolver los problemas, pero es gente también que tiene que tener capacidad de escuchar a quienes los vivimos. Fermín Landeta nos hace ¿hasta dónde va a llegar el Banco Sabadell en créditos a pymes y autónomos, así como también al propio trabajador por cuenta propia y consumidor final, para favorecer el consumo? Bueno, nosotros durante estos días, claro, estamos hablando de la gran empresa porque tiene un impacto grande en puestos de trabajo, sobre todo, bueno, por supuesto en Asturias, ¿no? Pero vamos, no nos olvidemos, la economía asturiana en más de un 90 y pico % está hecha de pymes, micropymes, negocios autónomos. Vamos a ver, a mí me tiene que preocupar una empresa, no sé, de Avilés de 500 empleos, pero también me tiene que preocupar una tienda o una gran superficie con 100 empleos y, ¿por qué no? A mí también me preocupa el abogado que está llevando temas que se han quedado paralizados, el médico que la consulta o el dentista que la consulta pues está solamente atendiendo urgencias y en muchos casos no las cobra, el pequeño profesional que está desde su casa pues prestando un servicio de consultoría y que ese servicio de consultoría se ha parado de momento. Oye, de momento quieto, parado todo, ya veremos a partir de septiembre. Pues ¿dónde nos vamos a volcar? Pues nos vamos a volcar en todo esto. Es que si a los pequeños autónomos, a los comercios, a los profesionales no les va bien, al Banco Sabadell Herrero tampoco le va a ir bien. ¡Qué caray! Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y seamos valientes. Es decir, si no somos capaces de reactivar no solamente la llamada ciudad Astur en el centro en el área metropolitana de Asturias, a la vez que fomentamos la vuelta a la actividad económica y de personas a las salas, ¿qué sentido tiene que tengamos oficinas en no sé qué pueblos donde hay 5 o 6 oficinas bancarias? Pues no tendría sentido. Por tanto, hay que volcarse absolutamente. Y vuelvo a lo que decía, creo que todas las entidades financieras en estos momentos, todas, aquí no quiero arrismar el ascua a mi sardina, creo que todas vamos a estar a la altura. Todos somos conscientes de que en estos momentos hay que arrimar el hombro y todos debemos a nivel público ser conscientes de que esta es una situación en la cual la ideología tiene que quedar en un segundo plano para ser prácticos y resolver problemas, que es para lo que pagamos a los políticos.
Muy bien. Margarita nos pregunta, hola Pablo, has aludido a la diferente posición de la banca respecto a la crisis del 2008. ¿Qué diferentes medidas crees que se podrá y deberá adoptar la banca para contribuir a la salida de esta crisis en colaboración con el resto de los agentes? Bueno, sí, efectivamente, en el 2008 recordaréis que una parte importante del sector financiero, básicamente es todo el profesor Álvaro Cuervo, que yo le leo y le escucho mucho, lo tiene dicho en alguna ocasión. A ver, la crisis, no ha habido crisis bancaria en el 2008, lo que ha habido ha sido crisis de las cajas de ahorros. Y por tanto, por diferentes motivos. Pero la realidad es que en aquel momento el mercado inmobiliario tenía una burbuja tremenda y todos estábamos un poco, entre comillas, colapsados con esta situación de excesivo endeudamiento, el ladrillo, etcétera, etcétera. Esta situación no pasa. Por tanto, en estos momentos, las entidades financieras, y repito, creo que todas, estamos en perfecta disposición de colaborar en todo lo que se nos pida, tanto desde las organizaciones empresariales como lo que se nos pida desde el ámbito institucional. Además, con fortaleza y con muchas ganas. Yo creo que estamos escenificando, como ayer, con las cámaras de comercio, acuerdos de anticipo de liquidez. Cuando a nivel institucional se nos pregunta, nosotros estamos aportando nuestra idea y al final es que somos una empresa más y somos una empresa de Asturias más. Si el comerciante no vende, nosotros tampoco vendemos y nosotros vivimos también de vender. Muy bien, vamos a ir terminando, pero vamos a hacer una última ronda de intervención y darles la palabra a Luis, a Félix y luego, bueno, pues terminar con una última intervención, como decimos aquí, como los políticos, eso del minuto de oro final. Entonces, Luis, adelante, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Avilés. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo, para terminar, pues me gustaría también agradecer un poco a todos vosotros el haber organizado esta charla. Yo creo que siempre el transmitir esta unidad como cámaras y juntos ante este problema y luego de la mano, en este caso, de Pablo, que es yo creo que también una de las herramientas necesarias dentro de la resolución de esta crisis, pues yo creo que puede resultar interesante para todos los que habéis asistido. Yo me gustaría hacer una última reflexión, sobre todo pensando en todas aquellas empresas y empresarios que se queden en la cuneta después de esta crisis, porque, bueno, pues a pesar de que el mensaje que se viene escuchando habitualmente y sobre todo, bueno, el que nos ha querido transmitir Pablo, pues es de seguir aguantando, aguantar el tirón, aguantar, bueno, pues estas malas circunstancias en las que tengamos, pues si hay que tirar de préstamos o de créditos, pues tirar de ellos, pero aguantar. Y a pesar de eso, pues evidentemente habrá empresarios que se quedarán en el camino y yo creo que hay que pensar en ello. Yo creo que en ese sentido sería bueno que pensemos también en qué cauces o qué fórmulas podemos imaginar todos, desde todos los panelistas que estamos hoy aquí. Yo creo que podemos pensar en ellos desde las cámaras hasta la banca, fórmulas para recuperar ese empresario que se ha quedado en la cuneta y que sin duda es un activo fundamental para la economía. Yo creo que muchos de esos empresarios que se quedan en el camino, si se les devuelve a lo que pueda ser el ciclo económico, pues pueden ser muy útiles para la propia sociedad. Y yo creo que en ese sentido pues tenemos que ser imaginativos y tenemos que pensar en qué fórmulas buscamos para recuperar ese capital. Bueno, pues nada, yo también por rematar, nada, medio minuto, simplemente pues nada, voy a dar las gracias por la participación y luego pues como no, tomar el reto que Pablo nos has lanzado y que efectivamente nuestra querida Feria Internacional de Muestras de Asturias se convierta
a partir de agosto, en ese revulsivo que Asturias necesita pues, para intentar volver a la normalidad, ¿no? Os puedo garantizar que estamos trabajando para ello, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda desarrollar. Los expositores nos han pedido que por favor, que la necesitan, que quieren que se haga la feria y realmente pues vamos a hacer el máximo esfuerzo para hacerlo. Evidentemente tendremos que cumplir una serie de condiciones higiénicas, sanitarias, etcétera, etcétera, pero bueno, haremos el máximo esfuerzo para hacer una propuesta a las autoridades sanitarias que esté en línea con lo que en estos momentos pues todo el mundo está aceptando para que se pueda desarrollar. Con lo cual, Pablo, te contesto y, como no, pues intentaremos hacer de nuestra querida feria el revulsivo veraniego que Asturias necesita para volver a la normalidad. No a la nueva normalidad, que estoy totalmente de acuerdo, sino a la normalidad. Muy bien, Pablo, tienes la palabra para terminar. Sí, bueno, yo os diría que en estas situaciones el optimista es parte de la solución, el pesimista y el catastrofista suele ser parte del problema y nosotros tenemos responsabilidad de ser parte de la solución. Decía el presidente de la República Francesa hace unos días de que es momento de pensar lo impensable. Y yo añadiría, es momento de pensar lo impensable siempre que pensemos las cosas con sensatez. Pero me quedaría yo con un resumen y es... leí ayer en un diario de Asturias una viñeta que yo creo, bueno, la he recortado, la tengo ahí guardada, que decía, parece que la única secuela que nos va a quedar del coronavirus es la secuela económica. Bien, nuestra responsabilidad es que esto no suceda. La vacuna, Carlos, Félix, Luis, la tenéis vosotros, que sois los empresarios. Y las instituciones tienen que ayudarnos a inocular esa vacuna en toda la sociedad asturiana. Si lo hacemos así y apoyamos al comercio, al negocio, a los empresarios, no nos quedarán secuelas de este tipo en la economía asturiana. Pero hay que hacerlo con voluntad, con la misma voluntad que han puesto durante estas semanas y siguen poniendo nuestros queridos sanitarios y que tú, Carlos, conoces bien. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este Zoom Cámaras. También por primera vez, creo, Cámaras de Asturias nunca se había hecho y estamos poniendo cosas que nunca habían sucedido y creo que también demostrando esa unidad empresarial de las cámaras de comercio en ese ámbito de hacer propuestas y de colaborar precisamente, como nos decía Pablo, con los autónomos, con los pequeños empresarios en todo el territorio de Asturias. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Solo para recordarles que mañana continuamos con el Zoom Cámara. Mañana tendremos a Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, el impacto geopolítico del coronavirus. Ese mismo día, jueves, tendremos el hidrógeno, una oportunidad para Asturias. Para ello nos hablará Emilio Nieto, director del Centro Nacional de H2 y pilas de combustible. Y el viernes terminaremos con la resolución de conflictos con Pedro Tanarro Aparicio, director gerente del Centro de Estudios Sociales. Continuaremos pues, en este ámbito de buscar luz, en ese ámbito de incertidumbre al cual nos enfrentamos todos con líderes autonómicos, como el caso que ha habido hoy, y también con líderes nacionales de primer orden. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias. Otros. Bueno, muy bien. ¿Estamos fuera ya?